Muy buenos días, mis amigos. Bueno, aquí de nuevo, ¿eh? Y seguimos hablando de demencia. Y no porque esté un poquito demente, ¿no? Sino porque realmente las demencias son un verdadero problema de salud, como ya hemos hablado. ¿Cuál es la demencia más frecuente? Con mucho, la enfermedad de Alzheimer. Una enfermedad que hace 40 años atrás se consideraba que no era frecuente, era casi una rareza, pero que hoy en día se sabe que es la demencia más frecuente en el mundo entero. ¿Cuál es la segunda más frecuente? Bueno, la segunda más frecuente no es exactamente una demencia, sino un grupo de demencias que comparten una serie de características clínicas comunes, pero que la base de estas demencias, de todas estas demencias, es un daño en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. O sea, es un grupo de demencias que tienen varias manifestaciones clínicas diferentes, que pueden manifestarse de una manera o de otra, pero que la base, lo que causa estas demencias, es un daño en la circulación cerebral. Y esto causa deficiencia en la cantidad de sangre que llega a las neuronas, a la célula funcional del sistema nervioso, por tanto deficiencia de nutrientes, deficiencia de oxígeno, y esto lleva a un daño neuronal como consecuencia de la deficiencia en la circulación. La causa más frecuente de estas demencias, las demencias vasculares, que es el segundo grupo más frecuente de todas las demencias, la causa más frecuente es la aterosclerosis, que ya hemos hablado de ella y que incluso hay unos videos por ahí que les recomiendo que los vean, que son dibujos animados que reflejan cómo progresa la aterosclerosis. El diagnóstico precoz en estas enfermedades es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de actuar sobre los factores de riesgo de la enfermedad vascular y mejorar el pronóstico. Sé que la persona no llegue a una demencia, por lo menos siempre queda alguna lesión, pero se controla lo demás. El diagnóstico se hace basándose en criterios clínicos y en exámenes. Lo primero es demostrar algún grado de deterioro del conocimiento cognitivo. O sea, la persona, una de las características de demencia vascular es deterioro en el conocimiento, que todas las demencias en general. Y también se debe diagnosticar en estas demencias un deterioro vascular, diagnosticado por historia clínica, por examen físico o por cualquier otro medio, incluyendo análisis de la circulación cerebral como el Doppler de carotidio, etc. O sea, tenemos que demostrar que la persona tiene un déficit cognitivo característico de la demencia, que existe un deterioro vascular de algún tipo, y entonces con estos criterios vamos a pasar a ver, o sea, con estas dos bases, esta premisa, vamos a pasar a ver cuáles son los criterios para diagnosticar una demencia vascular. Primero, relación clara entre un evento cerebrovascular y la presencia de un déficit de conocimiento, déficit cognitivo, o una relación entre la gravedad de estas lesiones con la gravedad también del déficit cognitivo. Ese es el primero. O sea, tiene que haber una relación entre el defecto vascular, la lesión vascular y el déficit cognitivo. Una relación clara. En segundo, demostrar la existencia de una enfermedad cerebrovascular por neuroimagen, o sea, la utilización de cualquiera de los métodos de neuroimagen, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, etc. Tercero, que no existe un déficit cognitivo previo a la aparición de las lesiones vasculares, o sea, las apariciones vasculares y el déficit cognitivo se relacionan en el tiempo. No es que la persona ya tenía signos de demencia y después aparecen las lesiones vasculares, sino que se relacionan. Y, muy importante, que los síntomas neurológicos de demencia aparezcan después de que ha habido manifestaciones de alteraciones cerebrovasculares. Si aparecen después de un accidente vascular encefálico, pues es más claro. Si no, hay que buscar una relación. Cuarto, si no está clara la relación entre demencia y lesión vascular, o no puede realizarse un examen de neuroimagen por cualquier razón, o hay una afasia, o sea, la persona no puede expresarse, o hay un trastorno cognitivo previo, o sea, la afasia o el trastorno cognitivo previo al evento cerebrovascular, el diagnóstico entonces se califica como posible demencia vascular, no como demencia vascular. Es decir, si los síntomas demenciales o síntomas neurológicos físicos no siguen al evento cerebrovascular, sino que lo preceden, o no se puede hacer un examen de neuroimagen, el diagnóstico es probable, no es seguro. Los criterios internacionales para el diagnóstico describen como deterioro cognitivo el trastorno de la memoria, o sea, deterioro de la memoria, sobre todo de la memoria reciente, y eso siguen los demás. Fíjense, primero, internacionalmente, el deterioro cognitivo tiene trastornos de la memoria, sobre todo memoria reciente. Uno más de las siguientes manifestaciones clínicas: afasia, es decir, dificultad para la expresión; apraxia, que es la capacidad de realizar actividades motoras,
agnosia, que es el reconocimiento de objetos, alteración de la actividad constructiva, como la planificación, organización, secuenciación, abstracción, o sea, alteraciones de la planificación, ya sea para realizar cualquier tarea, ya sea para las tareas normales de la vida. Porque nosotros cuando vamos a hacer cualquier cosa, vamos a cocinar, buscamos dónde están los condimentos, dónde está el alimento que vamos a cocinar, dónde están las cazuelas, etc. Lo planificamos. Bueno, pues estas personas no pueden hacer esta planificación. O sea, a mitad de algo, pues entonces les faltaba algo que debían haber tenido previsto. La aparición de estos déficits que mencionaba, está en la lista, deterioran significativamente la capacidad laboral o social de la persona. Cuando una persona tiene dificultad para comunicarse, dificultad para realizar actividades motoras, no reconoce los objetos, tiene dificultad para planificación, organización, secuenciación o abstracción, su vida social o su capacidad laboral se deterioran significativamente. Y esta es una consecuencia de la demencia vascular. De las demencias en general, pero estamos hablando hoy de la vascular, recuerden. Otros deterioros pueden ser hiperreflexia osteotendinosa, es decir, un aumento en la reflectividad de los reflejos osteotendinosos. Esto es frecuente en los pacientes cerebrovasculares. Una respuesta de extensión plantar, el famoso signo de Babinski, que se ve cuando a la persona se le frota la planta del pie y entonces tienen una extensión dorsal del dedo grueso del pie. O sea, el dedo grueso del pie, en vez de hacer así, encogerse, como hace casi siempre, se estira. Pérdida, o sea, una parálisis pseudovulvar, o sea, lesiones de los pares craneales que se relacionan con el bulbo raquídeo. Trastornos de la marcha, cualquier tipo de trastorno de la marcha. Disminución de la fuerza muscular en una extremidad o en la mitad del cuerpo. Estos son signos de lesión de neurona motora, esto que estábamos hablando ahora, y que pueden acompañar a los signos de demencia, acompañar también a las lesiones vasculares, porque son propios de los accidentes vasculares encefálicos y que no aparecen en otras demencias por lo general. Están muy relacionados con la demencia cerebrovascular. La presencia de infartos cerebrales múltiples que afectan la corteza cerebral y la sustancia blanca se considera un aspecto importante para el diagnóstico. Esto es por neuroimagen. Una resonancia nuclear electromagnética o una tomografía ya computarizada nos muestra pequeñas lagunas, infartos cerebrales múltiples. Esa es la demencia multiinfarto. Bueno, hablaremos de eso un poquito después. Se clasifican los trastornos cognitivos causados por lesiones vasculares como leves y graves. Hay personas que uno le hace una tomografía y se encuentra una serie de lesiones. Dice, pero ¿y esto? Bueno, pues no han dado manifestaciones porque está en áreas poco sintomáticas del sistema nervioso. Los graves producen demencia. Si usted le hace una tomografía a una persona así, por cualquier otra causa, y encuentra múltiples multiinfartos, pero pequeñitos y no tiene tantas manifestaciones clínicas, pues simplemente tiene enfermedad cerebrovascular. Si tiene lesiones más graves, ya corresponde con la aparición de demencia, sobre todo si están los síntomas que ya habíamos mencionado. De acuerdo con las características de la demencia vascular, se han clasificado varios subtipos. A. Demencia vascular subcortical isquémica, que está causada por daño de pequeños vasos sanguíneos por debajo de la corteza. B. Demencia cortical. Es la enfermedad más, digamos que es relativamente importante. ¿Por qué? Porque afecta a la corteza cerebral, que es donde se encuentra la mayor parte de las neuronas. Es la llamada demencia multiinfarto, porque tiene pequeños infartos cerebrales múltiples. Está causada por la presencia de pequeños accidentes vasculares encefálicos, o sea, la persona ha sufrido muchos microembolismos, generalmente microembolismos, y tiene lesionados muchos pequeños vasos sanguíneos de los que llevan sangre hasta las cortezas cerebrales. En C, la demencia post-ictus aparece después de un accidente vascular encefálico. La persona hasta ese momento no tenía síntomas de demencia, puede tener una enfermedad cerebrovascular, puede tener un factor de riesgo, entonces sufre un stroke, un accidente vascular encefálico, y a partir de ahí comienza entonces a presentar síntomas de demencia. Ese es el grupo C. El D, demencias mixtas, en las cuales se causa una combinación de neurodegeneración, o sea, de enfermedades que causan degeneración de las neuronas con infartos cerebrales, pues va a causar este tipo de demencia vascular. Demencia vascular subcortical isquémica, causada por lesiones de pequeños vasos sanguíneos debajo de la corteza, subcorticales. Demencia cortical, que es la llamada demencia multiinfarto, muchos infartos cerebrales que afectan a la corteza cerebral. C, demencia post-ictus, que aparece después de un accidente vascular encefálico. Y cuarto, demencias mixtas, donde se asocia una enfermedad cerebrovascular con otros tipos de trastornos neurodegenerativos, puede ser un Alzheimer, una demencia frontotemporal, etc. Y por tanto, existen las dos causas. Esto se ve mucho porque las demencias vasculares se ven más bien en personas de cierta edad
y las demás demencias también. Las manifestaciones clínicas de este tipo de demencia vascular mezclan alteraciones del conocimiento con alteraciones motoras, con alteraciones de conducta y alteraciones afectivas. Es decir, no es solo, como en las demás demencias, alteraciones cognitivas, que puede ser también trastornos de conducta y afectiva, sino que aquí se incorporan las alteraciones del movimiento, déficit de movimiento, lesión, pérdida de fuerza muscular en alguna extremidad o cualquiera de los otros que mencionábamos. En la enfermedad de pequeños vasos sanguíneos frecuentemente se afectan los lóbulos frontales y esto hace que la realización de tareas, la fluidez verbal, la apatía, la abulia, la conducta preservativa son alteraciones más frecuentes que en otras demencias. Se daña el proceso de pensamiento abstracto. El lóbulo frontal, lo hemos dicho otras veces, es donde radica la capacidad de razonamiento del ser humano. Si tenemos, eso se ve mucho en las enfermedades de pequeños vasos, lesiones sobre todo en la parte anterior del cerebro, en los lóbulos frontales, bueno, pues se van a alterar todas estas situaciones. Muy importante la realización de tareas. La persona ve dificultades para cualquier tarea. Muy importante la fluidez verbal. La persona no puede hablar con rapidez, no puede hablar con coordinación, pierde coordinación. La persona está apática, no le interesan las cosas, está ahí tranquilo. La conducta preservativa, o sea, la conducta de cuidarse, pues se pierde también. Esas son alteraciones frecuentes en este tipo de demencia. La apatía precoz, es decir, la pérdida de interés en todo lo que nos rodea, en una demencia va a favor claramente de una demencia vascular. Cuando ustedes ven un paciente con demencia que desde el inicio no le interesa lo que le rodea, se refugia en sí mismo, le da lo mismo una cosa que otra, esa persona es probable que tenga una demencia vascular o una demencia mixta. Algunas enfermedades pueden causar lesiones vasculares genéticas, muy poco frecuentes. Eso es poco frecuente, pero existen, no lo olviden. Además, otras enfermedades que pueden causar demencia vascular son la neurosífilis. Gracias a Dios, prácticamente erradicada porque actualmente hay tratamiento adecuado para la sífilis. La sífilis se diagnostica con tiempo, se trata y no llega a tener alteraciones del sistema nervioso central, pero que se veían antiguamente. Yo vi algún caso. Vasculitis infecciosa también pueden producir lesiones vasculares. Todas estas enfermedades pueden causar lesiones de pequeños vasos sanguíneos y por tanto llevar una demencia vascular. Los accidentes vasculares isquémicos o hemorrágicos son la principal causa actualmente de demencia vascular y estos tienen ya territorios más grandes, no son las pequeñas demencias, o sea, los pequeños infartos, las pequeñas lesiones corticales o subcorticales, sino que los accidentes vasculares encefálicos, isquémicos o hemorrágicos afectan un área determinada del cerebro y las manifestaciones clínicas neurológicas, no las psíquicas, están generalmente relacionadas con el área afectada. A esto se le suman los trastornos de conducta, trastornos del lenguaje, etcétera, característicos de las demencias. Pero tiene esta diferencia. Y la primera causa actualmente de demencia vascular es esta. Demencia vascular después de un accidente vascular encefálico, hemorrágico o isquémico. Una causa poco frecuente de demencia vascular son las placas de amiloide en las paredes vasculares. Esta es la llamada vasculitis amiloidea. Eso es poco frecuente, pero la menciono. Pero se puede relacionar, y esto es donde entra un poco también con la demencia mixta, con las placas de amiloide de Alzheimer. O sea, quien ha relacionado que esas placas de amiloide no son las placas ateroscleróticas, de grasa, de calcio, no. Otras placas que tienen amiloide, sustancia amiloide, pues algunas personas, bueno, se relacionan con el Alzheimer y entonces puede aparecer en algunas demencias mixtas. En el Alzheimer, eso no es frecuente, digo, es bastante raro, pueden aparecer estas lesiones. Ambas enfermedades, Alzheimer y demencia vascular, pueden aparecer en el mismo paciente por varias razones. Una de las razones es la edad del paciente y otra, las placas de amiloide. Los factores de riesgo más importantes para demencia vascular incluyen la edad de la persona, edad avanzada, hipertensión arterial no controlada, hábito de fumar, aumento del colesterol en sangre, diabetes mellitus descontrolada, estilos de vida inadecuados, origen étnico y la genética. La genética es muy importante también. La prevención comienza como, para prevenir la demencia vascular, lo primero es erradicar los factores de riesgo que puedan erradicarse, dejar de fumar, estilos de vida más adecuados, eliminar bebidas en exceso, comidas cargadas de grasa, controlar el colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque la genética y la edad no se pueden controlar, eso es imposible, ¿no? Controlar la hipertensión arterial, controlar la diabetes y en una persona que ya haya tenido accidente vascular encefálico se aplica lo que se conoce como prevención secundaria, o sea, se hace lo mismo que si la persona no hubiera tenido todavía una lesión vascular, pero se hace después que la persona tiene la lesión vascular. Esa es la prevención secundaria, o sea, secundaria porque se hace después que ya apareció un problema, pero para evitar que ese problema siga empeorando.
No existe tratamiento específico para la demencia vascular. Lo que se hace es esto que estaba mencionando, o sea, controlar los factores de riesgo, tratar de mejorarlo, pero lo que está ya instaurado es difícil mejorarlo. Estos pacientes necesitan tratamiento de las enfermedades que pueden favorecer la demencia vascular. Hipercolesterolemia, diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, estilos de vida inadecuados, hábitos de fumar, etc. El pronóstico de estas demencias depende del daño vascular más que de los trastornos cognitivos y depende de que aparezcan nuevos accidentes vasculares encefálicos o no. Por eso la prevención de los factores de riesgo es tan importante. El control de las enfermedades que pueden favorecer el ABC es muy importante. Así, controlar factores de riesgo por prevención primaria o prevención secundaria. Controlar la hipertensión, controlar la diabetes, dejar de fumar, controlar el colesterol en sangre y todo lo demás. Y bueno, hemos llegado al final. Los espero en el próximo programa. Hasta entonces. Muchas gracias.